Hola, este es el tutorial de análisis de conglomerados que les comenté que les iba a enviar. Lo primero que van a hacer es bajar el programa que vamos a utilizar, que es este que está acá, MBSP, de esta dirección. Entran a la dirección, van a eh, la, la pestaña que dice MBSP y van a ponerle descargar un demo. En mi caso, bueno, les pide que bajen los archivos de acá o se suscriban a una lista de correos para que les manden información sobre el programa. Ustedes pueden bajar aquí solamente, instalan el programa y es todo lo que necesitan hacer. El programa realmente es muy ligero, corre rápido en cualquier computadora. Eh, lo que van a ver es algo como esto, una vez que el programa quede instalado, y tienen un periodo de prueba de 30 días o 15 o 16 usos, no recuerdo. Una vez que pase ese periodo ya no lo pueden reinstalar en la misma computadora a menos de que cambien algunas cosas ahí del sistema, pero bueno, eso ya ustedes lo buscarán. Antes de entrar aquí a usar el programa, vamos a ver los datos que los equipos han enviado. Lo que yo tengo es esto. Tengo los datos del equipo 2, del equipo 3, del equipo 4, del equipo 6 y del equipo 7. Yo de aquí lo único que hice fue tomar la información sobre las especies que están reportando y la presencia o ausencia de esas especies dentro de los sitios de muestreo. Entonces, aquí si ven, voy a hacer un poco más pequeño. Si ven, tengo la lista de especies, tengo los sitios de muestreo y tengo la presencia o ausencia de estas especies en cada uno de los sitios de muestreo. Por ejemplo, aquí tengo el sitio de muestreo 1 del equipo 2, el sitio de muestreo 2 del equipo 2, el sitio de muestreo 1 del equipo 3, etcétera, etcétera. Yo agregué una columna, esta de acá, con un número consecutivo de especies. Esto para efectos de si por si usaba otro programa, pero en este caso ustedes no lo necesitan, solo la lista de especies y los datos de presencia o ausencia de estas especies dentro de los sitios de muestreo. Podría facilitarles esto el análisis si lo dejan así. Al momento de hacer los clusters, para que no salgan los nombres tan grandes, podrían salir únicamente los números de las especies, pero ustedes lo pueden decidir. Repito, no es necesaria esta columna yo la agregué. Ahora, respecto a lo que están reportando, esta especie, Merremia aurea y Budleja americana, son dos especies que no están registradas para el sitio que se ha trabajado. Entonces les recomiendo que busquen información sobre esas especies. La página que ya saben, ¿no? Calflora. En Calflora pueden ustedes, por ejemplo, elegir, en el caso de, perdón, en el caso de Merremia, Merremia aurea, es una enredadera que crece, sí, más hacia el sur del estado y al sur de la península. Aquí en esta página viene información sobre esta especie, pero si nos vamos a Calflora, como sabemos que es una enredadera, podemos elegir la opción de la forma de vida enredadera y le podemos buscar. Y entonces saldrá la lista de todos los registros donde la forma de vida es una enredadera. Podrían ustedes buscar cuál corresponde la que vieron en campo. Y en el caso de la otra especie, Budleja americana, es una especie que no se distribuye precisamente ni siquiera en el estado, ¿no? Es de la parte este y sur hacia Centroamérica. Entonces sí me gustaría que revisaran ese reporte que ya tienen, ¿no? Entonces, bueno, lejos ya fuera de estos detallitos, y otros, ¿no? Por ejemplo, astrágonos, sí pueden saber la especie, Rus también dijimos la especie, este, pueden buscar si es la especie de Cylindropuntia y la de Eriogonum. Creo que tendrán que ver la descripción ahí en Calflora para ver si tiene distribución dentro del sitio que se ha trabajado. Pero bueno, aquí la idea es ilustrar cómo se hace el análisis del clúster o el análisis de conglomerados. Cierro los datos, ya no ocuparemos más esto que está acá.
Y bueno, les hago también el anuncio que en la página de ecología puse un folder donde en un documento de Word explico qué es el análisis de conglomerados. Ahí viene una descripción general de cómo funciona, qué es lo que se realiza para el análisis de conglomerados y también describo los métodos de agrupamiento más comunes y un ejemplo ahí gráfico sobre cómo funciona. Entonces, sí les recomiendo que pues le den una leída, al menos a este que es el documento de Word, pero también puse 4 artículos en PDF donde aplican el análisis de conglomerados y también presentan los fundamentos teóricos del análisis de conglomerados. O sea, por aquello que les interese o quieran justificar más, pues aquí tienen algo de información. Entonces, vamos ahora al programa. Una vez instalado el programa y cuando lo abran, pues va a aparecer la ventana así como lo ven acá. En la opción del menú donde dice importar, van a elegir la hoja de Excel donde guardaron los datos que ya ordenaron, ya sea los de ustedes o los de ustedes con algunos de los equipos o todos de los equipos de manera ideal, como lo dijimos en clase. Lo van a abrir, presenta una vista inicial de los datos, cómo se van a importar. Aquí no es tan importante porque nosotros después podemos elegir qué columnas trabajar o cuáles eliminar. Si se dan cuenta, acepté lo que estaba viendo en pantalla y los datos no estoy viendo la tabla, no se abren. Pero en esta ventanita me dice que hay 9 variables y 19 casos. Si recuerdan, lo que tenía yo en la tabla de Excel eran las columnas y los renglones, donde en este caso los renglones se están tomando como los casos. Si recuerdan un poco en estadística, los casos generalmente se ponen en las columnas. Podríamos cambiar la estructura desde Excel, sin embargo, es también fácil cambiar la estructura de los datos al momento de hacer el análisis, por eso los vamos a dejar como están, porque nuestra lógica es poner las especies en la primera columna y los datos de las especies o los sitios de muestreo en las columnas subsecuentes. Yo creo que es una buena estructura que entendemos bien y la podemos dejar así. Bueno, pasamos ahora al análisis. Vamos aquí al menú de análisis y vamos a ir al submenú de análisis de clústeres. En este caso se nos presentan 3 pestañas. En la última, donde seleccionamos, esta es importante, vamos a quitar la columna que yo dije no necesitamos, que era la que yo agregué, la columna de especies, donde hay un número consecutivo de las especies. Esta la vamos a quitar porque no la vamos a utilizar. En el caso de sus datos, pues es probable que esta columna no esté, ¿no? Si ya les dije que no sirve. Bueno, en opciones hay una opción importante que dice que podemos transponer los datos. Al transponer los datos vamos a cambiar la estructura que ya les había yo indicado acá. Es decir, en vez de tener 9 variables y 19 casos, tendremos 19 variables y 9 casos. Es decir, vamos a tener las especies en las columnas y las columnas como los sitios de muestreo, que eso es en realidad lo que queremos para hacer el análisis. Pero podemos hacer el análisis de las dos maneras si ustedes comparan, ¿no? Ok, estos son los datos que vamos a declarar para poder hacer el análisis de conglomerados. Lo primero que hacemos es elegir el método que se va a utilizar para el agrupamiento. Entonces, aquí hay varios en el archivo de Word. Yo les explico estos dos últimos que son los más comunes. Entonces vamos a elegir el del vecino más cercano y luego vamos a elegir el coeficiente o el valor que se va a utilizar para medir la similaridad o la distancia que hay entre los grupos que se van a formar. En este caso vamos a elegir el coeficiente de Jacquard, pero si bajamos un poco, tenemos aquí el de Sorensen, que también trabajaron ustedes en la clase, ¿no? Y hay otros más que ustedes podrían, si gustan, podrían utilizar o probar según también lo que les está indicando ahí la literatura que les pasé. Pero el de Jacquard y el de Sorensen ustedes ya lo conocen, ¿correcto? Entonces vamos a elegir Jacquard, vamos a elegir el vecino más cercano,
No vamos a transformar los datos. A veces es conveniente transformar los datos con algún tipo de logaritmo. En este caso los vamos a dejar como están. Y una vez que declaramos cómo vamos a hacer el agrupamiento y qué tipo de índice vamos a calcular para medir qué tanto se parecen los sitios, vamos a poner OK. Aquí, si se dan cuenta, es muy rápido. El programita ya corrió y me dio un dendograma. Este dendograma en la parte inferior indica el coeficiente de similitud entre los sitios. Es decir, los sitios que están acá se parecen más si están juntos y conforme vamos hacia la izquierda, los sitios se van pareciendo menos. Y si hacemos un análisis rápido del dendograma, podemos ver que hay dos grandes grupos, es decir, con una similitud de aproximadamente el 30%, ¿sí? Todos los grupos se parecen aproximadamente 30%. Es decir, hay un grupo externo, ¿no? Un grupo que se separa de todos los demás. Pero luego podemos pensar, quizás, que aquí aproximadamente al 50% de similitud hay un grupo grande, ¿no? Todos estos sitios de muestreo se parecen. Recuerden que lo está calculando respecto a la presencia y ausencia de especies. Entonces, así de manera rápida podemos leer el sitio 1 del equipo 2 y el sitio 2 del equipo 2 no se parecen mucho al resto de los sitios, ¿no? Queda por acá externo y también este queda por acá externo. Ven el nodo acá, ¿no? Entonces este grupo se separa rápidamente de estos y este grupo se separa también rápidamente del resto de los grupos. Luego tenemos que el sitio 1 del equipo 6 y el sitio 2 del equipo 6 se parecen mucho y están dentro del mismo nodo. Luego podemos ver que el sitio 1 del equipo 7 y el sitio 2 del equipo 7 se parecen mucho y el sitio 3, el sitio 1 del equipo 3 y el sitio 2 del equipo 3 se parecen mucho. O sea, al parecer los sitios dentro de los equipos se parecen y los del equipo 6 y los del equipo 7 se parecen también y los del equipo 3 y los del equipo 7 se parecen también. Entonces, es una manera rápida de poder comparar entre los sitios. Ahora voy a cerrar esta ventana y vamos a ir a algo que me da acá. Aquí me da la gráfica y me está dando los 7 nodos y me está dando la comparación entre los sitios. Es decir, me da el coeficiente de similitud de Jacquard y me da los datos. Es decir, puedo yo con esta tablita construir el mismo dendrograma que ya vimos, solo que el programa lo hace. Si ustedes hacen el cálculo del coeficiente de manera independiente, haciendo la comparación de pares de los sitios de muestreo, pero en pares, les va a dar este mismo coeficiente. Es decir, el programa lo hace en un solo paso para todos, comparando todos contra todos, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar el programita. Ahora vamos a volver a correr el análisis, pero no voy a transponer los datos. Voy a dejar el mismo método de agrupamiento, que sería el de vecino cercano, y el mismo índice, el de Jacquard. Voy a correr y aquí pues me da algo diferente, ¿no? Me dice cómo las especies están más o menos agrupadas según su presencia. Es decir, estas especies se agrupan, esta especie no se agrupa con las demás, estas especies se agrupan. Es decir, parece que hay especies como esta que se presenta en algunos sitios solamente y hay especies como estas que se presentan en la mayoría de los sitios, ¿no? O estas que casi siempre se presentan en los mismos sitios. O sea, parece que esto nos puede indicar también de alguna manera que estas especies están asociadas, ¿no? Claro, la lógica es hacer el análisis de la comparación de los sitios, no propiamente la comparación de las especies. Si en vez de poner los datos de presencia o ausencia, ponemos los datos de frecuencia de ocurrencia de las especies dentro de los sitios, quizás este tipo de endograma tenga mayor importancia, ¿no? Y tenga más significado.
Ok, hablando de esto último que les acabo de decir, aquí en el menú de análisis hay un submenú que dice índices de diversidad. Por lo tanto, si ustedes ponen los datos de frecuencia o algún tipo de abundancia de las especies dentro de cada uno de los sitios de muestreo, podrían fácilmente correr algunos de los índices Simpson o Shannon, por ejemplo, y lo pueden correr y automáticamente les da el índice de diversidad para cada uno de los sitios, para sus sitios o los de los otros equipos de manera rápida. Entonces, bueno, pues ahí ustedes deciden, ¿no? En este caso, pues creo que es todo lo que les voy a presentar y cualquier duda, pues ahí estoy pendiente. Gracias.